Hoy vamos a hablar sobre el ciclo for o bucle for en Python. Entonces vamos a ver qué es. Entonces dice que en este tipo de bucle vamos a tener un número determinado de iteraciones. A priori vamos a saber cuántas veces va a iterar. Otro punto importantísimo es que trabaja con colecciones, ejemplo, diccionarios, listas, tuplas, conjuntos y también trabaja con strings. Entonces vamos a ver cómo funciona acá en Visual Studio Code. Vamos a ver acá. Recordar que todo este código lo voy a poner en GitHub, o de hecho ya está en GitHub, y lo puedes ver en la descripción del video, puedes ver el enlace. Entonces vamos a empezar con esto de acá. Bueno, lo voy a explicar acá dibujado qué es un ciclo for. Entonces básicamente la estructura es la siguiente. Vamos a utilizar un for y esta se llama variable de control. Le podemos poner el nombre que queremos, in. Y luego acá vamos a poner la lista de cosas que vamos a recorrer. Entonces digamos que por ejemplo tenemos una lista, vamos a ponerla acá. Una lista que tiene los colores amarillo, azul y rojo. Listo, entonces el for lo que va a hacer es que va a ir y va a recorrer cada uno de estos elementos. Listo, entonces esto acá es una lista barra y porque está encerrada entre corchetes. Pero él también es capaz, como ya vimos, de recorrer otro tipo de colecciones como tuplas, etc. Entonces vamos a ver que va a haber un concepto que se llama iteraciones. Entonces el código normalmente se ejecuta. Entonces digamos que por ejemplo acá vamos a poner un print. Vamos a imprimir esta variable de control que es i. Listo, entonces vamos a ver un concepto que se llama iteración. Entonces iteración es que el for va a ir recorriendo cada uno de estos elementos. Entonces cuando recorre este primer elemento, a esto se le conoce como la primera iteración. Luego entonces cuando recorre este segundo, entonces la segunda iteración, etc. Entonces lo que va a hacer él es que va a ir a esta lista en este caso. Entonces acá pondríamos lista, que es la variable que tiene en este momento la lista, pues como tal, así le pusimos lista. En este caso no sería con mayúsculas sino con minúsculas. Y entonces lo que va a hacer es que va a ir en la primera iteración y va a valer, en este caso va a valer amarillo. Entonces como tenemos un print acá, entonces nos va a imprimir amarillo. Después en la segunda iteración y ¿qué va a costar i? Va a costar azul. Entonces como tenemos un print se va a imprimir también azul. Y en la tercera iteración y va a valer ¿qué? Va a valer rojo. Entonces se nos va a imprimir el color, se nos va a imprimir rojo. Entonces esto es una iteración, otra iteración, otra iteración. Entonces lo que él está haciendo, por eso se llama un bucle, lo que él está haciendo es, está ejecutando esto acá y vuelve otra vez y da como una vuelta y vuelve otra vez y se ejecuta y vuelve y da otra vuelta y vuelve otra vez y se ejecuta. ¿Hasta cuándo se ejecuta? Hasta la cantidad de elementos que tenga en este caso la lista. En este caso tiene 3, entonces itera 3 veces. Espero que hasta ahí se haya entendido pues de forma fácil. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, ya vamos a ver un ejemplo exacto de lo que acabo de explicar. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una lista. Voy a descomentar esto. Entonces acá tenemos una lista de países. En este caso tenemos Colombia, Islandia, Indonesia, Canadá y Chile. Y acá entonces tenemos el for. Vamos a ver acá que creo que son estas dos líneas. Entonces las voy a descomentar. Entonces acá le estoy poniendo a la variable de control, le estoy poniendo each value, pero yo le puedo poner el nombre que quiera. Como veíamos en el ejemplo, normalmente mucha gente utiliza esta i, pero le podemos poner el nombre que nosotros queramos en esta parte de acá. Listo, entonces in my list. Entonces, ¿qué le estamos diciendo con ese in my list? Le estamos diciendo que vamos a recorrer todo lo que hay en esta variable que se llama my list. Ahí perdonan lo torcido. Entonces, luego le estoy diciendo print each value. O sea, que imprima lo que se va almacenando en la variable de control, la cual en este caso se llama each value. Acá vamos a ver que no tenga descomentado nada más. Listo, entonces vamos a ejecutar el script.
En este caso sería Python y se llama 018-00. Entonces vemos que se nos imprime Colombia, Islandia, Indonesia, Canadá y Chile, tal cual y como ya lo expliqué. Entonces de esta forma entendemos muy fácil cómo funciona el for, ¿cierto? Entonces listo, dice, si por ejemplo lo hiciéramos con strings, el loop va a iterar la cantidad de caracteres que tenga el string. Entonces vamos a ver acá, ¿qué es esto? Vamos a venir acá. Entonces acá estamos, la variable de control la estamos nombrando como i. Recordar que le podemos poner el nombre que queramos. Y acá le estamos indicando directamente que recorra este string. Entonces acá por ejemplo dice print i. Entonces es muy normal que la variable de control en ciclos for se nombre como i. Sin embargo podemos llamarla como queramos. Listo. Entonces vamos a ver cómo se vería esto. Vamos a ejecutar el código nuevamente. Y acá entonces está imprimiendo esto así de esta forma rara, pues porque estoy imprimiendo estas dos cosas. Pero normalmente sería así. Entonces vemos que me va a imprimir cada uno de los caracteres. Entonces en cada iteración va a ir, la primera iteración va a ir por el carácter E, la segunda por el S, la tercera por la T, etcétera. Y así entonces me lo mostraría de esta forma. Ahora si lo quiero mostrar todo el nombre, no lo quiero mostrar en vertical, sino que lo quiero mostrar en horizontal, puedo utilizar esta cosa que se llama end. Entonces vemos que aquí yo estoy concatenando este end. Y acá, entre comillas dobles, yo le podría poner un espacio o le puedo poner lo que quiera. En este caso no le quiero poner nada porque no quiero que haya nada entre cada carácter. Vamos, bueno, ahí no se mostró porque no lo he guardado. Vamos a ejecutarlo nuevamente y ahí ya se muestra. Lo de mostrar o no mostrar cosas, veamos. Si pongo un asterisco, vamos a ver que lo que va a haber entre carácter y carácter va a ser un asterisco. Listo, entonces esto nos serviría un montón en el caso de que queramos imprimir de esta forma. Entonces voy a venir acá y voy a comentar esto de acá. Entonces dice, si quisiéramos que todos los contaran bueno, listo, esto ya fue. Ahora vamos a crear con una condicional dentro que evalúe si el elemento dentro de la lista es par o impar. Esto de los pares e impares utilizando módulo, voy a dejar un video en la parte de arriba que lo explico en el video de la condicional if. Entonces vamos a venir acá y vamos a descomentar esta parte. Voy a descomentar esta parte del código. Entonces tenemos una lista que tiene estos números, ¿cierto? Y la lista se llama myNumbers. Entonces le estoy diciendo for i in myNumbers. Entonces le estoy diciendo que vamos a recorrer esta lista de cosas y que lo vamos a recorrer con esa variable de control que se llama i. Entonces acá le estoy diciendo que estoy creando una variable que se llama rem igual y módulo 2. Entonces acá acá yo estoy haciendo esta operación y luego entonces estoy tirando una condicional if donde dice que si rem es igual a 0, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a ver si lo dibujamos por acá como por un lado. Entonces lo que va a pasar es que en la primera iteración se va a ir por 1, ¿cierto? Entonces i va a valer 1. Entonces en este caso va a poner 1 dividido 2. Y va a darse cuenta si el sobrante es 0 o el módulo es 0 o no. Entonces de acuerdo a eso, digamos por ejemplo con el 10. Vamos a hacerlo con el 10. Entonces 10 dividido 2. Entonces 10 dividido 2 es igual a 5. Entonces nosotros acá lo que hacemos es que cogemos estos dos números. Eso es lo que hace esta operación de acá, todo eso. Entonces pondría 2 por 5 es igual a 10. ¿Sí o qué? Cojo estos dos números de acá y los multiplico. 10. De 10 para llegar a 10, ¿cuánto me queda? ¿O cuánto necesito? No, nada, 0, porque pues ya estoy en 10. ¿Sí o qué? Entonces en este caso el residuo sería un 0. ¿Sí o qué? Entonces dice if rem es igual a 0, o sea, si esta operación da igual a 0, entonces va a decir que i es par. ¿Sí o qué? Entonces en este caso estamos diciendo que estamos en la iteración donde i está valiendo 10. Entonces aquí diría 10 es par. ¿Sí o qué? Caso contrario, si lo hacemos por ejemplo con el 7, entonces digamos que estamos en la iteración donde i vale 7.
Entonces en este caso sería 7 dividido 2. 7 dividido 2 es 3.5, pero lo redondeamos al número anterior, entonces sería 3. Entonces cogemos estos dos números, cogemos 2 por 3 igual a 6. 6 para llegar a 7, 1. Entonces como no nos dio 0, esto quiere decir que esto es un número impar y esto es un número par. Siempre que dé 0 es par, siempre que dé un número diferente a 0 es impar. Entonces en este caso, cuando lleguemos a la iteración del 7, él va a decir que i es impar. En ese caso, i en ese momento i está valiendo 7, entonces va a decir que 7 es impar. Espero que se haya entendido. Entonces voy a venir acá y voy a guardar y vamos a ejecutarlo. Entonces vemos que dice que 1 es impar, que 10 es par, que 7 es impar, que 3 es impar, que 9 es impar, que 2 es par. Listo. Entonces estamos viendo aquí, estamos aprendiendo cómo anidar una condicional if en un for. Y ahí entonces aprendimos. Y también repasamos lo de módulo. Listo, entonces dice, tener en cuenta que aquí podemos hacer el uso de la función range, la cual vamos a ver en profundidad más adelante. Entonces aquí va a recorrer los números del 1 al 4, aunque aquí está un 5, normalmente va hasta el número anterior. Y vamos a ver cómo lo recorre. Entonces vamos a ejecutar esto. Esto pues como una introducción a range que es muy útil y luego lo vamos a ver. Entonces vemos que me imprime los números del 1 al 4, 1, 2, 3, 4, no imprime el número de acá. Acá le estoy diciendo el rango, le estoy diciendo empieza imprimiendo desde el 1, imprima hasta el 5 menos 1, o hasta el 7 menos 1, o hasta el 9 menos 1, siempre va hasta un número anterior al número que pongamos acá. Voy a comentar esto acá también. Entonces dice, veamos cómo recorrer un diccionario. Entonces print mi diccionario, listo. Entonces vamos a ver esto acá, ¿qué es? Vamos a descomentar esto. Entonces dice que tenemos un diccionario, mi diccionario y con su respectiva llave valor. Entonces nuevamente ya también hablamos de diccionarios. Voy a dejar también en la parte de arriba un video donde hablamos sobre diccionarios. Entonces sería la clave, valor, clave, valor. Entonces clave, profesión, valor, publicista, clave, edad, valor 33, clave, color de piel, valor, canela. En eso consisten los diccionarios, en clave, valor. Entonces acá yo lo que estoy haciendo es que le estoy poniendo en esta parte de acá pues cómo se vería. Vamos a ver esto acá. No he guardado. Y vamos a ver acá. Entonces acá lo que estamos haciendo es imprimiendo pues como tal los utilizando esta parte que se llama, esta función que se llama items o items. Estamos imprimiendo como en forma de tupla cada clave, valor, clave, valor, clave, valor. No sé si este puntero se muestra, pero entonces clave, valor aquí en forma de tupla. Esto pues como para ver cómo se ve así. Voy a comentar esto para que se entienda mejor el resto. Entonces dice for i in my diccionario. Entonces vamos a recorrer este diccionario y le estamos diciendo que imprima el valor de i. En este caso i únicamente va a imprimir todas las claves, pero no va a imprimir los valores. Si quiero imprimir los valores en cada iteración, entonces vamos a poner el nombre del diccionario, en este caso se llama mi diccionario, y entre corchetes vamos a poner i. Esa es una forma de recorrer o de mostrar las llaves y los valores. Entonces vamos a ejecutarlo. Vemos que entonces me muestra la clave. Voy a nuevamente acá a rayar. Clave, valor. La clave y el valor. Esta es la forma en la cual podemos mostrar ambas cosas. Si únicamente imprimimos i, nada más se va a imprimir la clave. Vamos a ver a qué me refiero para que lo miremos bien. Entonces aquí nada más estoy imprimiendo i, que es la variable de control. Si lo hago así, nada más me va a mostrar las claves. Vemos que nada más me está mostrando las claves. Nombre, profesión, edad, color de piel. Vemos. Pero si queremos imprimir clave de valor, ya vimos que esto es una forma de hacerlo. Ahora, en esta parte de acá podemos también imprimir la clave de valor de esta forma. Entonces aquí en vez de una sola variable de control pondríamos dos.
Vamos a comentar esta partecita de acá. Y vamos a descomentar esta. Entonces vemos que aquí tenemos dos variables de control. Tenemos for clave valor in mi diccionario punto items. Entonces items es el que hace posible, esa función es la que está haciendo posible imprimir la clave valor. Entonces dice print, la clave es clave y el valor es valor. Entonces vamos a ver cómo se hace. Entonces esta es otra forma de con un for imprimir llave y valor de un diccionario. Entonces dice la clave es nombre y el valor es Samantha. La clave es profesión y el valor es publicista. Listo, entonces, bueno. Ahora vamos a ver acá bucle for control statements. Entonces acá vamos a hablar de unas sentencias de control que permiten pues como hacer ciertas cosas. Entonces vamos a hablar primeramente de break. Entonces dice básicamente lo que va a hacer es frenar la iteración del loop. Entonces veamos un ejemplo con break. Voy a ir acá. Y vamos a descomentar esto. Entonces, que indique que el bucle itera hasta llegar hasta cierto elemento. Entonces, bueno. Esta de acá no se va a poner. Vamos a comentarla un momentico. Entonces dice que for i in 327, entonces va a recorrer esto y entonces dice, este break interrumpiría la iteración del bucle for. Vamos a ver que no haya nada más acá comentado. Perdón, descomentado. Y vamos a ejecutar este 01801. Más adelante también vamos a ver por qué es importante este break. Entonces vemos que en este caso el for se fue hasta la primera iteración, que es el número 3 en esta lista. Y ahí frenó. Si no fuera por este break, pues él podría recorrer toda la lista. Lo estoy comentando, si lo ejecuto entonces vemos que me está imprimiendo todos los números. Ahora acá podemos poner por ejemplo una condicional. Entonces esta condicional está diciendo si i vale 2 entonces haga un break. Listo, entonces llegue hasta ahí nomás. ¿Qué pasa? Digamos que por ejemplo tenemos un código donde estamos buscando un archivo. Entonces queremos, y digamos que la ruta donde estamos buscando el archivo tiene 1.000.000 de subdirectorios. Y el script como tal va a ir a recorrer todos los subdirectorios. Pero entonces queremos que cuando encuentre el archivo que estamos buscando haga un break. Porque no queremos que él siga ejecutándose y gastando recursos sabiendo que ya encontramos el archivo. Entonces en ese caso, eso es un caso de uso donde entendemos para qué sirve break, entre otros pues que pueden existir. Entonces vemos que aquí llegó hasta 2 y hasta ahí llegó, ahí terminó. Listo. Dice muy buen ejemplo es el que vamos a ver a continuación, donde digamos tenemos un montón de paths y yo en un bucle for voy a recorrerlos todos, pero para buscar algo necesito específicamente y cuando lo encuentre el bucle termine de iterar. Entonces aquí también tenemos otro ejemplo que ya hablamos de él. También por ejemplo podríamos usar la condición null if para excluir cierto elemento. Digamos que por ejemplo queremos excluir el número 7 del siguiente rango. Bueno, esto ya es otro tema pues diferente al break. Break, importante para aclararlo, in devuelve true si el valor especificado. Esto acá entonces nuevamente hablamos. Digamos que por ejemplo queremos excluir el número 7 del siguiente rango. Entonces digamos aquí estamos indicando que siempre que el elemento sea diferente a 7 que lo imprima. Esto no tiene nada que ver, pero miremos lo que es. Pues igual la explicación ya es clara. Igual estos scripts tienes todo el script como tal y también documentado. Entonces vemos que por ejemplo acá me está imprimiendo un montón de cosas, pero pues porque esto también de acá no lo había comentado. Entonces acá le estoy diciendo que imprima hasta 10. En realidad va a imprimir del 0 al 9. Entonces vamos a ver. No he guardado. Vamos a venir acá. Y entonces vemos que imprime 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 no lo imprime porque esta condicional dice que aquí estamos indicando que siempre que el elemento sea diferente a 7 que lo imprima. Entonces listo, básicamente eso es.
Sentencia de control continuo. Este omite una parte del bucle cuando se cumple una condición y continúa con el resto. Entonces vamos a ver acá también. Vamos a ver que cuando lo ejecutamos, vemos que hace prácticamente lo que veíamos más arriba. Entonces vemos que acá dice que if each, en este caso each es la variable de control, normalmente se le pone una i, pero pues le podemos poner el que queramos. Esto yo lo he repetido como 20 veces, pero bueno. Entonces le decimos que recorra un rango de hasta 10. Bueno, en realidad es, si le decimos que hasta 10 va a ir hasta 9. Si le decimos que vaya hasta 15, si le decimos que 15, entonces va a ir hasta 14. Listo, para que tengamos en cuenta. Entonces va a ir hasta 9 y vemos que se está saltando 7, porque para eso sirve la sentencia de control continuo. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ver entonces un primer ejercicio. Dice: el ejercicio consiste en solicitar al usuario ingrese un string y mostrarlo de la siguiente forma. Ejemplo, si el usuario ingresa la palabra Python, entonces me va a mostrar P0 y 1 T2. Entonces aquí estoy poniendo my string input enter the string. Acá lo estoy poniendo una variable de entrada. Una variable de entrada quiere decir que esa variable lo que va a hacer es que le va a pedir al usuario que ingrese un dato en el momento de ejecutar el script. Ahorita vamos a ver. Entonces dice index es igual a 0. Establecemos una variable de inicialización para mostrar el número de índice frente a cada palabra, tal y cual como lo pide el ejercicio. Este valor, como vemos, debe estar por fuera del loop. Entonces no entra en el loop. Entonces estoy poniendo index, una variable que se llama index, y la estoy inicializando en 0. Entonces dice for i in my string. Vamos a recorrer lo que nosotros sea que pongamos acá en esta variable. Entonces dice print i. Entonces en este caso va a imprimir cada una de las letras del string, que ya también vimos anteriormente, pues que for también recorre strings, y le estamos poniendo index. Entonces dice luego que index va a valer más igual a 1. Ya de esto también hemos hablado. En este caso es una variable de asignación, creo que es. Entonces lo que hace es que index, en este caso, decir index más igual a 1, es decir que index es igual a index más 1. Entonces en la primera iteración va a ser 0, ¿cierto? Pero luego va a ser 1, después 2, en la tercera iteración, así. Listo, entonces vamos a ver cómo se ve esto. A guardar acá. Y vemos que estoy ejecutando el script que no es. Entonces acá sería 0, 18, 1. Entonces el string, entonces va a decir, por ejemplo, Esteban. Entonces vemos que en la primera, entonces como acá index se imprimió en la primera así, entonces va a valer 0. En la segunda iteración ya, entonces aquí, después de que llega a esta línea, entonces index cambia de valor, y por eso en la segunda iteración la s es igual a 1. Yo espero que eso se entienda, pues no es complicado de entender, aunque a mí me gusta explicar. A ver, en la primera iteración vamos a ver que se está ejecutando, viene el código ejecutándose así, viene el for tan, y dice, bueno, for i in my string. Entonces en este caso, i cuánto va a valer, va a valer e, ¿cierto? Entonces tan llega y hace un print, entonces hace este primer print. Entonces el print dice que dice print i, entonces en este caso está imprimiendo e, y está imprimiendo esta rayita de acá, y le está imprimiendo index. Hasta este momento, hasta esta primera iteración, index está valiendo ¿cuánto? Está valiendo 0. Entonces luego nuevamente itera y listo. Entonces for i, entonces i ¿cuánto va a valer en la segunda iteración? Va a valer s. Entonces acá con esta rayita dice, listo, pero yo acá en la primera iteración me di cuenta que index me está valiendo index más 1, ¿sí o qué? Entonces aquí, eso me lo salté. Pero entonces en la primera iteración, llegó acá, hasta esta línea de acá, y bueno, listo, imprimió esto acá. Pero luego se dio cuenta acá que index es igual a index más 1. Entonces index cambió su valor, entonces acá ya vale 1. ¿Sí o qué? Entonces en la segunda iteración, cuando venga acá y vaya por la s,
Entonces index, ¿cuánto va a estar valiendo? Va a estar valiendo 1, ¿sí o qué? Entonces imprime esto, que esto es lo que imprimió acá. Listo, vuelve otra vez hasta acá, esta línea de acá, y dice, index es igual a index más 1. Entonces, como index en este momento está valiendo 1, entonces dice, bueno, voy a tener en cuenta que ya index vale 2. ¿Sí o qué? Entonces, digamos que lo vamos a cambiar acá. Entonces, ya index vale 2. Tan, viene for i, entonces ya la variable de control, ¿cuál letra va a recorrer? La t. Bueno, la t, tan, listo. Entonces yo ya sé que index vale 2, entonces aquí voy a poner 2. Listo, ya. Bueno, entonces vamos a seguir con el otro ejercicio. Que dice, si por ejemplo queremos imprimir cada carácter de una cadena de string en un salto, tenemos las siguientes opciones. Una lista dentro de unas, también por ejemplo con una lista que dentro contiene tuplas. Algo interesante que en relación es que podemos extraer la tupla el primero o segundo valor si queremos, pero siempre debemos entender lo siguiente. Vamos a declarar una variable tipo tupla y veremos que al nombre le podemos asignar como dos nombres, por decirlo así. Entonces T1, T2, en este caso T1 sería como el nombre del primer elemento 3 y T2 sería como el nombre del 27. Veamos claramente con un print. Vamos a ver esta parte de acá. No vamos a ver todo porque el video se volvería muy largo, pero pues más largo de lo que es. Pero ahí está comentado pues como cada cosa. Entonces vamos a ver, ahora veamos cómo lo anterior funciona con un for. Listo, entonces vamos a venir acá y vamos a comentar esto. Entonces vemos que acá estamos utilizando una variable extraña. Aquí serían como dos variables en una. Entonces una variable que se llama T1 y otra variable que se llama T2 están separadas por comas. Y luego aquí le estoy asignando sus valores. A T1 le estoy asignando el valor 3 y a T2 le estoy asignando el valor 27. Entonces dice, ahora vamos como lo anterior funciona con un for. Entonces dice mylist. Entonces aquí tengo, entonces tenemos una variable que se llama mylist3 y tengo una lista de tuplas. ¿Por qué una lista de tuplas? Porque vemos que están encerradas entre corchetes. Entonces tenemos esta tupla que tiene el valor 1 y 4, esta que tiene el 3 y el 7 y esta que tiene el 9 y el 1. Veamos que aquí cada tupla contiene dos elementos. Si hay alguna que tenga más de dos va a mostrarnos un error. Entonces dice for t y t1 nos va a mostrar un error porque estamos viendo que la variable de control está poniendo únicamente dos variables de control. Entonces in my list, aquí imprimiría el primer elemento de cada tupla y se imprimiría como entero. Si quisiéramos imprimir ambos sería algo como print t1 t2. Vamos a ver esta cosa acá. Estas son cosas que en su momento parecen irrelevantes, pero luego más adelante cuando estemos desarrollando scripts es muy posible que nos vayan a servir. Y pues como para que entendamos la lógica, por ejemplo si vemos un script que está así, entonces entendamos por qué ese script es así tan raro. Entonces vamos a poner acá control S, que no había guardado, lo ejecuto. Entonces vemos que se está ejecutando, en este caso se está ejecutando 27139. No sé por qué se está ejecutando 27139 018. Dice aquí se imprimiría el primer elemento de cada tupla. Si estoy ejecutando el que es 018-2. For T1, T2 y le estoy diciendo que me imprima T1. Qué raro. Vamos a decirle que imprima T2 a ver qué parece. 27471. Bueno, pero es porque es que está imprimiendo esta cosa acá. Esto aquí no tiene nada que ver. Listo, ahora sí. Entonces vemos que me está imprimiendo el 4, el 7 y el 1, ¿cierto? Y si pongo T1, entonces me imprimiría eso. Pero si quiero imprimir los dos, pues pondría ya como dice el comentario T1, T2. Y ahí entonces me mostraría la primer tupla que tiene 1, 4, la segunda 3, 7 y la tercera 9, 1. Listo, veamos ahora cómo imprimir los key values en los diccionarios haciendo uso de un for. For each pair in my dict,
a 1, veremos que únicamente se imprimiría el key. Para solucionar lo anterior tenemos las siguientes opciones. Este muestra únicamente las claves utilizando esta función .keys. Esto ya más o menos lo habíamos visto. Pero entonces aquí dice, si nada más quiero imprimir los keys, entonces pondría mydig1.keys. Sí, ok, entonces pondría así. Vamos, por ejemplo, pondría un for y que la variable de control in el nombre de la variable que contiene la lista, en este caso digamos que se llama md punto keys y paréntesis. Y si hago un print i, lo que me va a imprimir es únicamente los keys, o sea, las claves. Pero si yo quiero imprimir los values, entonces voy a poner, en vez de md.keys, voy a poner md.values. Este md es pues el nombre de la variable. Acá pondríamos cualquier nombre que le hayamos asignado a la variable que contiene la lista de cosas que vamos a recorrer. Dice, pero si queremos mostrar tanto el key como el value, entonces vamos a utilizar esto que se llama .items, que ya también habíamos hablado anteriormente de esto. Y acá hay un ejemplo, pues, listo, para que no nos quedemos más ahí. Vamos a seguir, función range. Acá se hace una explicación muy a fondo de cómo funciona la función range. Entonces dice, vamos a definir, entonces dice que va hasta 5, entonces en este caso iría del 0 al 4. Acá iría del 2 al 9 porque va hasta el 10, recordar que es -1. Acá iría del 1 al 20, ¿cierto? En realidad del 1 al 18, porque, a ver, aquí este 2 le estoy diciendo que vaya en un intervalo de 2 en 2, para que tengamos en cuenta. Vamos a ver, imprimámoslo. A ver, se va a ver un montón de cosas porque como vemos ahí estoy imprimiendo un montón de cosas, pero no quiero ponerme a descomentar todo eso. 0, 18, 3. En este caso sería 3. Entonces aquí sería, bueno, aquí serían, vemos que va del 1 al 20 de 2 en 2, entonces empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por eso le estoy diciendo que intervalo de 2 en 2. Entonces como empieza en 1, entonces va a ir como entre números impares y vemos que va hasta el número 19. Listo. Luego tenemos 10, 2. Entonces en 10, 2 no se imprime nada. Dice, yo antes pensaba que el segundo número, sea el 2, era la cantidad de números de la array. Pero esto muestra que no. Bueno, eso ya lo explicamos. Ya explicamos qué es el segundo número. Entonces dice lo anterior porque si no se imprimiría del 10, el 10 y el 11. Bueno, esto de acá son pensamientos míos. No se compliquen mucho con esta parte, con la línea de 17 y 18. Acá dice que si yo quiero puedo recorrer esto de manera inversa. Entonces dice que del 10 al 2, menos 2. Con ese menos 2 le estoy especificando que vaya de forma inversa y que vaya de 2 en 2. Entonces vemos que empieza 10, 8, 6 y 4. Y no va hasta el 2 porque recordar que el 2 es el límite y siempre va hacia un número inferior. Iría hasta el 3, pero como el 3 no cumple con ir de 2 en 2, entonces va hasta 4. Acá se explica muy bien lo del tema de los range, pues con diferentes comentarios. Acá todavía se explica mejor al respecto. Vamos a recorrer números con un ciclo. Vamos a cumplir los siguientes números. Para los números 7 y 13 imprimir un mensaje que diga eres súper suertudo. Para los números que son pares, imprimir un mensaje que diga número es par. Listo. Entonces acá se explica por qué va esto de esta forma. Entonces aquí me está diciendo que recorro los números del 1 al 20. Entonces para recorrer hasta el 20 debo de poner 21. Ya lo hemos explicado. Va hasta 21 menos 1. Si pongo el 19, 19 menos 1, o sea que iría hasta el 18. Otra forma de hacerlo, tienen un string como un patrón similar. Esto también está muy relacionado con lo que ya hemos visto. Acá incluso se explica por qué este if va de primero. Y como último, para terminar el video, acá dice, este es un script para buscar un archivo específico en un directorio. Entonces lo vamos a hacer con un módulo que se llama OS, que es un módulo que nos permite interactuar con el sistema operativo. Aún no hemos visto el tema de módulos, pero esta es la explicación. Este módulo le da el superpoder a Python de poder interactuar
con el sistema operativo en el que estemos ejecutando el script. En este caso pues estamos interactuando con un Windows. Entonces aquí estoy definiendo una variable que es la que contiene la ruta donde yo voy a buscar. Entonces voy a buscar un archivo en una ruta. Y aquí le estoy poniendo otra variable que es la que dice cuál es el nombre de archivo que estoy buscando. Entonces dice, para que entendamos bien cómo el for recorre esto de acá. Vamos aquí, bueno, yo no lo voy a quitar, pero esta de acá confunde un poquito porque nos muestra una chorrera de cosas. Es más fácil verlo con este de acá. Entonces vamos a ver cómo con una función o método, tampoco hemos hablado de funciones y métodos, pero es como una fracción de código que hay dentro de ese módulo OS. Esa función lo que permite, o ese código permite ir y recorrer directorios en un sistema operativo. Listo. Entonces básicamente es eso. Entonces vamos a venir acá y aquí lo estoy diciendo for root, dirs y files. Entonces esta primer variable de control, estamos viendo ya que estamos manejando 3 variables de control. Entonces esta primer variable de control es la ruta actual donde estamos parados. O la ruta. ¿Y dónde estamos parados? Estamos parados donde digamos acá que vamos a estar parados. Dirs. Entonces lo que esa variable de control lo que lista es los directorios que hay dentro de esta ruta. Si es que hay directorios. Si no hay directorios pues lo que va a listar es una lista vacía. Y también hay otra variable de control que se llama files, que lo que hace es que lista los archivos que hayan dentro de esta ruta. Yo le llamo directorios a las carpetas, pero pues porque viene de Linux. En Linux a las carpetas se le conoce como directorios, y a los archivos, a un, digamos, un punto .txt, un punto .jpg, un punto lo que sea, se le conoce como ficheros. Pero entonces digamos que dentro de esta ruta vamos a ver, nos va a listar la ruta actual en la que estamos, en este caso esta, nos va a mostrar carpetas si existen y archivos si existen dentro de esa ruta. Entonces vamos a ejecutarlo para que entendamos. Entonces 0.18, en este caso estamos hablando del 5. Entonces yo le estoy poniendo esta rayita acá para diferenciar cada iteración. Entonces la primera iteración me está mostrando esta, bueno, y aquí le estoy poniendo inOS.walk. Esta función o método lo que va a hacer es que aquí le estoy pasando como argumento, le estoy diciendo, recórrame lo que hay dentro de esta, recórrame este directorio, mejor dicho. ¿Sí, okay? Que ese es el valor de esta variable, target directory. Listo, entonces la primera iteración me va a mostrar que estoy parado encima de este que es el root. Bueno, y estas variables se pueden llamar como yo quiera ponerles. El nombre que yo les quiera poner se los puedo poner. Listo. Luego ahí entonces me está mostrando dirs. Vemos que me está mostrando las carpetas que hay dentro de esta ruta. Y también me está mostrando los archivos. Con este de files de acá me está mostrando los archivos que hay dentro de esa ruta. ¿Y cómo me lo está mostrando? Me lo está mostrando porque acá puse un print de root, un print de dirs y un print de files. Esto para entender bien como la lógica de esto. Luego en la segunda iteración se va a ir y va a recorrer esta acá que encontró otra carpeta. Entonces me va a mostrar la ruta que me está diciendo, yo ya estoy dentro de esto. Y dentro de esto no hay ninguna otra carpeta, pero sí hay un directorio que se llama direccionesip.txt, que de hecho es el que yo estoy buscando acá. Y vemos que él sigue recorriendo porque no hay ningún break como hablábamos anteriormente en ningún lado. Entonces va otra vez y se va a ir hasta esta otra carpeta de acá. Vemos que ya está acá en esta ruta, otra más. Y acá no hay ninguna carpeta, no hay ningún directorio. Y luego dice, el archivo fue encontrado en la siguiente ruta. Bueno, pero esto ya es de otra partecita más abajo, no tiene nada que ver con eso. Esto es porque me quedó descomentado una parte más abajo. Entonces vamos a comentar esto acá. Y dice, conclusión, entonces el for nos va a mostrar cada iteración separada por... Bueno, esto ya lo expliqué. Voy a guardar acá.
Y dice, en la primera iteración, ya lo hablamos ahí, ya está, también lo explicamos. Y acá está esto acá en modo de función. Lo voy a dejar ahí para que lo tengas, pero no hemos hablado de funciones, entonces no nos pongamos con eso. Y acá estaba como intentando otra cosa, viendo cómo se puede hacer un print, pues como diferente. Lo voy a dejar ahí, pero estas últimas líneas no tienen nada que ver. Es como para mostrar cómo se puede también imprimir, pues como de otra forma. Listo, entonces lo vamos a mirar, en realidad vamos a mirar este acá. Listo, entonces esta es la forma de resolverlo con el for. Entonces estoy utilizando esta variable filePhone porque quiero imprimir un mensaje al final en el caso de que el archivo que esté buscando no esté dentro de ese directorio. Pero para poder hacerlo yo no puedo poner el if dentro del for, porque entonces en cada iteración me diría, no existe en esta iteración, no existe en esta otra, sí existe en esta y no existe en esta. Y yo nada más quiero que únicamente me muestre el mensaje si es que al final de todas las iteraciones se da cuenta de que no existe el archivo. ¿Listo? Entonces por eso pongo esta variable que le puedo poner el nombre que yo quiera y la inicializo en false. Recordar que hay variables de tipo binario que o es false o es true. En este caso lo estoy inicializando en false. Listo, entonces dice for el path y no es target directory. Ya vimos ahorita más arriba pues la ruta. Entonces dice if target file in files. Entonces lo que le estoy diciendo es que si este nombre especificado acá en target file, o sea direcciones ip.txt, está en files. Recordar, ya vimos que files imprimen los archivos que hay dentro de la ruta. Entonces dice que haga una concatenación. Entonces voy a crear una variable que se llama fullpath y va a concatenar, pues como de esta forma va a concatenar la ruta donde está el archivo con esta función que se llama path.join. Si estas funciones no entiendes bien cómo funcionan, pues más adelante vamos a verlo, o si no, simplemente una búsqueda en YouTube y encuentras fácilmente pues cómo funcionan o cuál es su lógica. Entonces dice el archivo fue encontrado en la siguiente ruta, full path. Entonces me va a mostrar esta concatenación que hice acá, pues como para mostrar la ruta completa donde está. Y filePhone pasa a ser true. Listo, bien. Si el archivo no está, filePhone nunca se va a convertir en true, porque no está, no lo encuentra. Entonces filePhone va a seguir siendo false. Entonces dice que if not filePhone, entonces dice aquí este not quiere decir que si el valor de la variable filePhone es false, entonces se imprime el siguiente, la siguiente línea. Entonces va a decir, el archivo target file no existe en esta ruta. Y vemos que el if está por fuera del for. ¿Por qué está por fuera del for? Porque no está concatenado a la derecha como está, por ejemplo, este de acá. Entonces, listo. Vamos a ejecutarlo para que veamos cómo funciona. Este sería entonces el 018 a 5. Entonces dice, el archivo fue encontrado en la siguiente ruta. En esta ruta está el archivo. Listo. Eso fue lo que hicimos en esta parte de acá. Para que nos mostrara toda esta ruta que tenemos acá. Ahora, si el archivo no existe, digamos por ejemplo direcciones IP, la va a cambiar por una D mayúscula, no existe ese como tal, entonces lo que va a pasar es que filePhone no va a pasar a true, entonces va a cumplirse esta condición donde dice if not filePhone, donde dice que si filePhone es false, entonces imprima este mensaje. Vamos a ejecutarlo, entonces dice el archivo direcciones ip.txt con D mayúscula no existe en esta ruta. Hasta aquí este video. Recuerda que si tienes cualquier duda o comentario las puedes dejar en la descripción. También recuerda que me ayudarías un montón si te suscribes, comentas o compartes. Nos vemos en próximos videos.